Capítulo 5. Impuestos arancelarios, segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver el origen de las mercancías y el arancel. Comenzamos con el origen de las mercancías. Dos mercancías aparentemente idénticas pueden recibir con ocasión de su importación un distinto tratamiento en función del país del que sean originarias. Las razones que motivan estas diferencias de trato son diversas y van desde la voluntad de favorecer a ciertos países hasta la aplicación de restricciones cuantitativas a la importación por aplicación de políticas comerciales, pasando por la exigencia de derechos antidumping o antisubvención para determinados productos originarios de un país determinado o la existencia de acuerdos comerciales que establezcan un trato más ventajoso en las relaciones entre dos o más estados, etc. De esta forma, el régimen arancelario y en particular las consecuencias tributarias que se derivan para unas mercancías por su importación van a depender de cuál se determine que es su origen. Este factor pone en evidencia el carácter extrafiscal de los impuestos arancelarios, puesto que un elemento que no cabe encajar en la estructura típica del tributo va a condicionar fuertemente su contenido, pudiendo incluso llegar a anularlo. La complicación de la determinación del origen ha hecho necesario introducir en el ordenamiento unas normas que regulen los criterios que habrán de utilizarse para acometer esta tarea, de modo que los operadores económicos puedan conocer de antemano con relativa certeza el origen que va a atribuirse a las mercancías que importan. También en materia de origen se ha avanzado en la cooperación internacional, habiéndose alcanzado el acuerdo sobre normas de origen que integra el derecho de la Organización Mundial del Comercio. A semejanza del Código de Valoración, también el acuerdo sobre normas de origen de la Organización Mundial del Comercio encauza el impulso hacia una mayor aproximación en este ámbito con la creación de dos órganos internacionales: el Comité de Reglas de Origen, que es de carácter político, y el Comité Técnico de Reglas de Origen, que es de carácter técnico. Hemos señalado que de la determinación acerca del origen de las mercancías se derivan unas consecuencias arancelarias. Esta distinción en torno a los efectos de la atribución del origen permite la clasificación entre origen preferencial y no preferencial, en función de si del origen se deriva un trato más favorable, que sería el preferencial, o el trato común o por defecto, que sería el no preferencial. Es importante destacar que el contenido concreto de los criterios por los que se determina el origen pueden variar con cada norma que establece una preferencia, si bien ha de destacarse al respecto que la Unión Europea está realizando un esfuerzo a fin de homogeneizar distintas normas de origen. El Acuerdo sobre Normas de Origen de la Organización Mundial del Comercio restringe su ámbito de aplicación a las normas de origen no preferenciales en su artículo 1. Esta medida aparece justificada porque las normas preferenciales son un instrumento de la política comercial y además son el resultado de convenios internacionales bilaterales o multilaterales y presentan muchas dificultades a la hora de intentar su armonización. A su vez, las normas preferenciales pueden subdividirse en dos clases, según sean el resultado de una decisión unilateral del territorio de importación, en nuestro caso de la Unión Europea, o bien el resultado de un convenio entre la Unión Europea y terceros países. Ejemplos de normas preferenciales unilaterales son las que se establecen respecto de Ceuta y Melilla o el sistema de preferencias generalizadas que se aplica respecto de países menos desarrollados. Y los ejemplos de normas preferenciales convencionales son las acordadas con el Espacio Económico Europeo, Suiza, Andorra o los países de Magreb. Mientras que la regulación de las normas de origen no preferenciales se encuentra en el CAO y sus reglamentos de desarrollo, lo mismo no ocurre respecto a todos los regímenes preferenciales, puesto que en estos reglamentos solo contienen disposiciones relativos a los de carácter unilateral.
Por eso, para conocer el contenido de los regímenes preferenciales convencionales, es necesario acudir a otras normas de la Unión Europea dispersas en las que se establecen tales preferencias, que pueden adoptar la forma de reglamento o de decisiones. Criterios para la determinación del origen. La atribución de un origen a las mercancías es una operación cuya complejidad depende de las circunstancias que concurran en las mercancías de las que se trate. Una actividad sometida a un importante casuísmo, de manera que resulta prácticamente imposible ofrecer en todo caso unas normas precisas de las que de forma inequívoca quepa concluir en cada ocasión el origen a atribuir, y como fórmula para salir al paso de estas dificultades hemos asistido a la elaboración de una serie de criterios que tienen precisamente por objeto guiar la decisión a adoptar al respecto. Dichos criterios son tres y son los siguientes: obtención total en un solo estado, la transformación sustancial y transformación suficiente, y otros criterios para la atribución del origen. Vamos a ver primero la obtención total en un solo estado. Ahí donde las condiciones permitan considerar que las mercancías importadas han sido obtenidas en un solo estado, la atribución del origen no plantea en principio mayores complicaciones, puesto que resulta bastante inmediato concluir que las mercancías son originarias de aquel estado en el que fueron totalmente obtenidas. Por ejemplo, los productos agrícolas recolectados en ese estado o los minerales extraídos de su subsuelo. El artículo 31 RECAU contiene un listado de situaciones en las que se considera que las mercancías han sido totalmente obtenidas en un país en el marco de los regímenes no preferenciales. Ahora bien, la evolución de la estructura económica internacional permite cada vez en menor medida la aplicación de este criterio, puesto que en el contexto de la globalización económica asistimos a un proceso de creciente distribución internacional del trabajo, de manera que no solo en función de las riquezas naturales de cada estado, sino que fundamentalmente a partir de la consideración de factores tales como el coste de la mano de obra, su capacitación, la disponibilidad de capitales y la existencia de estructuras adecuadas de producción, etc., se determinan las funciones del proceso productivo a desarrollar en cada país. El segundo criterio consiste en la transformación sustancial y transformación suficiente. Cuando en la elaboración o producción de las mercancías que se importan han intervenido dos o más países, necesitamos contar con criterios que nos permitan atribuirles un origen. En el marco de las reglas de origen no preferencial, el principal de estos criterios es el de la transformación sustancial, conforme al cual las mercancías se consideran originarias de aquel estado en que hayan sufrido la última transformación. Puesto que una mercancía puede haber sufrido diversas transformaciones sucesivas que quepa calificar como sustanciales, lo que nos interesa no es indagar cuál de ellas sea la más importante o la de mayor alcance, sino cuál acaeció en el último lugar. Precisamente el ordenamiento de la Unión Europea se hace eco de esta apreciación en el artículo 60 CAU. El problema que se suscita a continuación estriba en determinar el significado que debe atribuirse al término sustancial. El precepto citado nos proporciona algunas indicaciones a este respecto al exigir como características que distinguen a una transformación sustancial, y son las siguientes: que la transformación sustancial esté económicamente justificada. Por tanto, la transformación debe tener como consecuencia un incremento en el valor comercial de los bienes, que haya sido efectuada en una empresa equipada a este efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió que para poder calificar una transformación como sustancial, el producto resultante de la misma debía presentar propiedades o una composición específica que no poseía antes.
En el marco de las reglas de origen preferenciales, el criterio básico viene constituido por la transformación suficiente, que en principio parece menos exigente. No obstante, las reglas de origen preferenciales suelen exigir que las mercancías se transporten directamente desde el país de origen a la Unión Europea, lo que constituye un requisito adicional que restringe las posibilidades de reconocer tal origen preferencial y a la vez impide que unas mismas mercancías puedan cumplir simultáneamente las condiciones para disfrutar de dos orígenes preferenciales distintos. Y por último, otros criterios para la atribución del origen. Aun con estos requisitos, la determinación acerca de si una transformación es o no sustancial presenta todavía un grado de indeterminación que en muchas ocasiones podría resultar excesivo. Por ello, las normas de origen suelen establecer criterios adicionales específicos para cada categoría de mercancía que se contiene en el sistema de clasificación arancelaria, que permiten atribuir un origen a las mercancías. Estos criterios vienen a especificar de forma más concreta el contenido de lo que constituye una transformación sustancial o una transformación suficiente. Además, pueden utilizarse dos o más criterios con los que se incrementa el número de combinaciones posibles. Los criterios a los que nos referimos son los siguientes: el listado de transformaciones, la variación en la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías y el incremento del valor de las mercancías. Comenzamos con el listado de transformaciones. La norma puede utilizar un sistema de listado de transformaciones específicas a la que pueden ser sometidas las mercancías, estableciendo que tales transformaciones confieren origen, que es la delimitación positiva, o por el contrario, ordenando que no lo confieren, que es la delimitación negativa. Por ejemplo, es frecuente esta previsión respecto a las actividades de envasado. Veamos un ejemplo. En el marco de las normas de origen no preferencial, para la carne de animales de la especie bovina, es una transformación que confiere el origen el sacrificio procedido de un periodo de engorde de 3 meses como mínimo. Por el contrario, en el marco de las normas de origen preferencial, el montaje simple de partes de artículos para formar un artículo completo no confiere el origen, al igual que en los restantes sistemas preferenciales unilaterales de la Unión Europea. La previsión en la norma de tales listados tiene como principal virtud despejar las dudas acerca de qué tipo de transformaciones van a conferir origen, con lo cual no cabe duda, se consigue mejorar sensiblemente el grado de seguridad jurídica. Ahora bien, no siempre es posible elaborar esos listados y los procedimientos para obtener las mercancías de que se trate pueden ser diversos, lo que dificulta especificar qué concreta transformación se considera relevante o la transformación en cuestión puede producirse en grados diversos, de manera que no siempre tenga la misma trascendencia. De otra parte, se trata de un sistema que obliga a la elaboración de normas prolijas y complejas que permitan alcanzar la precisión suficiente respecto a cada tipo de mercancías en función de las transformaciones a las que son sometidas de forma típica. Y es bien sabido que la seguridad jurídica y profusión normativa no siempre caminan de la mano. El segundo criterio es el de variación en la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías. Frente al criterio anterior, este segundo criterio presenta el aliciente de su simplicidad, que no exige un incremento considerable de la información que la norma debe suministrar. Además, puede modularse la variación en la clasificación arancelaria que se exige para conferir origen a fin de evitar que transformaciones mínimas pero que suponen un cambio en la clasificación logren tener como consecuencia alterar el origen de las mercancías. Veamos un ejemplo. En el marco del régimen no preferencial, un televisor se considerará originario de un país cuando se haya fabricado en él a partir de las materias de otra partida arancelaria. Y el tercer y último criterio es el de incremento del valor de las mercancías. Para conferir origen puede exigirse que se haya producido en un estado un incremento determinado en el valor de las mercancías,
que normalmente se determina como porcentaje del valor total. A la inversa, puede utilizarse también como criterio negativo en combinación con otros. Por ejemplo, puede combinarse con el sistema de listados de transformaciones, exigiendo que para conferir origen, éstas supongan la adición de un determinado porcentaje sobre el valor total de la mercancía. Veamos un ejemplo. Un vehículo se considera originario de un país cuando el valor de todas las materias no originarias utilizadas no exceda del 70% de su precio franco fábrica. En lo que respecta a la acreditación del origen, conforme al artículo 61 CAU, las normas aduaneras u otro tipo de normas específicas pueden exigir que el origen de las mercancías se acredite mediante la presentación de un certificado de origen. Esta exigencia puede responder a finalidades diversas, amén de la aplicación de derechos de aduana preferenciales, tales como la aplicación de medidas económicas o comerciales autónomas o convencionales, o de cualquier otra medida de orden público o sanitario, como por ejemplo la detección de alimentos contaminados procedentes de un área geográfica determinada. En ausencia de una norma que obligue a acreditar el origen, no podrá exigirse la presentación de un certificado. En el marco de los sistemas preferenciales, los certificados de origen son el documento fundamental a través del cual se acredita el origen de una determinada mercancía. Estos certificados son normalmente emitidos por las autoridades aduaneras del país de exportación, siguiendo las prescripciones establecidas en la norma de origen preferencial que corresponda, haciendo constar que el producto ha sido fabricado de acuerdo con los requisitos fijados en aquella. El importador deberá presentar el certificado ante la aduana en la que se verifique la importación para beneficiarse del trato preferencial de que se trate. Junto a los certificados de origen, la Unión Europea está extendiendo de forma creciente el uso de las declaraciones en factura por parte de exportadores autorizados, como medio de acreditación del origen. Estos exportadores, que han debido ser autorizados a este fin por las autoridades del país de exportación, no necesitan obtener un certificado de origen, sino que simplemente deben incluir en sus facturas una mención legal por la que afirman el carácter originario de la mercancía a la que se refiera la factura. El problema de índole práctico que plantean los certificados de origen consiste en que, al margen de las posibles falsificaciones, cabe que hayan sido obtenidos mediante engaño a las autoridades encargadas de expedirlos acerca del verdadero origen de las mercancías. Para evitar este fraude, se establece que las autoridades aduaneras de la Unión Europea pueden iniciar comprobaciones con posterioridad al levante a fin de asegurarse de que las mercancías importadas realmente cumplen las condiciones que se exigen para conferir el origen que se declara. Para ello, dirigirán un requerimiento a las autoridades del país de exportación al objeto de que efectúen las oportunas labores de verificación. De las comprobaciones efectuadas puede resultar, por tanto, que un certificado quede inválido con posterioridad a la importación, procediéndose en tal caso a la correspondiente reliquidación de los derechos, a través de la cual se privará a las mercancías de los beneficios derivados del origen preferencial. Será el deudor el sujeto que responde a las diferencias que arroje la liquidación, lo cual puede conducir a situaciones injustas, puesto que el importador puede haber actuado de buena fe, dando por bueno aquello que el certificado formalmente impecable viene a acreditar. Para mitigar este resultado injusto, el artículo 119 CAU regula un complejo sistema de circunstancias en las que procede condonar o devolver la deuda aduanera, intentando así proteger la confianza legítima depositada por los importadores de buena fe en los certificados de origen que resultan ser inválidos. Y pasamos al arancel. El arancel es el instrumento jurídico cuyo contenido fundamental está constituido por la clasificación de las mercancías y los tipos de gravamen de los derechos de aduana aplicables a cada clase de mercancía en función de su origen. Además, el arancel comprende los gravámenes agrícolas aplicables, las suspensiones arancelarias y otras medidas arancelarias que puedan establecerse.
El arancel de la Unión Europea se establece en el Reglamento 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. Por otro lado, debemos referirnos a la base de datos denominada TARIC, acrónimo de Tarifa Integrada Comunitaria, elaborada por la Comisión Europea, en la que se recogen, además de los tipos de gravamen de los derechos de aduana, otras medidas tributarias aplicables, así como las medidas de política comercial, y esta base de datos carece de eficacia jurídica, pues tiene mero valor informativo. La eficacia jurídica emana de las normas de la Unión Europea en que se establezca cada medida en particular. A través del TARIC se intenta ofrecer a los operadores económicos una herramienta útil para conocer de forma sistematizada las medidas que pueden resultar aplicables en cada concreta importación o exportación. Debe apuntarse también que la pretensión de recoger en el TARIC todas las medidas aduaneras aplicables a cada clase de mercancía aboca a que deba procederse con frecuencia a su actualización. En cuanto a la clasificación de las mercancías, la clasificación aduanera tiene por objeto ofrecer un sistema detallado de designación y codificación de todas las mercancías existentes a fin de que a partir de ella pueda articularse el conjunto de medidas de control del flujo de mercancías. La clasificación de las mercancías se consigue mediante un listado en el que se designan diferentes tipos de mercancías en atención a sus características, esto es, designación arancelaria. A cada tipo de mercancía así designada se atribuye una cifra de 8 dígitos que de este modo la identifica mediante un código numérico, esto es, codificación arancelaria. Conviene destacar que la clasificación arancelaria despliega efectos más allá del arancel, puesto que también las medidas aduaneras no arancelarias se sirvan de ella para determinar sobre qué mercancías despliegan sus efectos y además sirve a otros usos ajenos al derecho aduanero, como son la elaboración de estadísticas o el control de las transacciones intracomunitarias. En materia de clasificación arancelaria, rige el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de las Mercancías, que es aplicado por más de 170 países que representan más del 98% del comercio mundial, del cual la Unión Europea es parte. Este convenio supone un avance considerable, puesto que todos los operadores económicos, sean del país que sean, van a utilizar una designación común y una codificación común para las mercancías, lo que redunda en una mayor seguridad jurídica a la vez que facilita la gestión aduanera y el control por parte de las administraciones. El llamado sistema armonizado que regula el convenio es una clasificación arancelaria que se ordena en 21 secciones que van desde las mercancías sin elaborar hasta las mercancías con mayor valor añadido. Dentro de cada sección se establecen nuevas subdivisiones y este sistema de clasificación utiliza 6 dígitos para codificar las mercancías, correspondiendo los dos primeros al número de capítulo, el tercero y cuarto corresponden a la partida y el quinto y el sexto a la subpartida. La regulación internacional se completa con una serie de reglas de clasificación, unas generales y otras particulares o aplicables únicamente a un grupo de mercancías. Tomando como punto de partida el sistema armonizado, la Unión Europea ha creado nuevas subdivisiones para poder así obtener una clasificación más precisa, lo que permite tratar de forma distinta, según interese a la Unión Europea, a mercancías que en el sistema armonizado reciben una misma clasificación. Las nuevas subdivisiones constituyen el sistema denominado nomenclatura combinada, que utiliza 8 dígitos para codificar las mercancías, por lo tanto añade 2 a la codificación del sistema armonizado. Por lo que hace a los criterios de clasificación, la normativa de la Unión Europea, además de recoger los contenidos del convenio internacional, añade las denominadas notas complementarias. Y por último de esta segunda parte vamos a ver la tarifa.
En el ámbito aduanero se denomina tarifa al conjunto de tipos de gravamen de los derechos de aduana aplicables a las distintas clases de mercancías. Estos tipos de gravamen han sido objeto de atención prioritaria en las rondas negociadoras del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, a través de las cuales se perseguía una reducción de los derechos de aduana mediante la realización de concesiones por parte de los distintos miembros. Para comprender el alcance de estas concesiones es importante conocer el mecanismo de nación más favorecida que el GATT incorpora. En virtud de esta regla, la concesión que una parte reconozca a otra parte se generalizará al resto de las partes signatarias del acuerdo de GATT. De esta manera, los estados firmantes se aseguran de que las mercancías originarias de sus territorios se verán beneficiadas por la aplicación de las medidas más favorables reconocidas por el país de importación. Por eso, el régimen arancelario más beneficioso concedido por un miembro se generaliza de forma automática al resto de signatarios, que pasan a ocupar así el estado de nación más favorecida. En el ámbito de la Unión Europea, las reglas generales relativas a los derechos, números 1 y 2 en el anexo 1 del Reglamento 2658/1987, nos permite clasificar del siguiente modo los tipos de gravamen. Por una parte, los tipos convencionales, que son los que se aplican a las mercancías originarias de los países partes del GATT y la Organización Mundial de Comercio, o con los que la Unión Europea haya concluido acuerdos que incluyan la cláusula de nación más favorecida. Dentro de la categoría de los derechos convencionales pueden preverse derechos preferenciales en aplicación de acuerdos comerciales preferenciales en favor de mercancías originarias de determinados territorios o países. El segundo tipo de gravamen es el autónomo, que es el que se aplica a los países que no cumplen las condiciones del apartado anterior. Ahora bien, dado el muy reducido número de países que cabría integrar en este segundo grupo, la Unión Europea aplica los tipos convencionales a las mercancías originarias de terceros países, a menos que se disponga lo contrario. En definitiva, la Unión Europea generaliza los tipos correspondientes al estatus de nación más favorecida a todos los países del mundo, sean o no partes del GATT y la Organización Mundial de Comercio, y dentro de la categoría de los derechos autónomos debe hacerse referencia a la posibilidad de que se establezcan de forma unilateral por la Unión Europea derechos especiales, normalmente de carácter temporal, aplicables a las mercancías originarias de un determinado país. Con carácter general, los tipos de gravamen consistirán en un porcentaje sobre el valor en aduana de las mercancías. Ahora bien, todavía persisten subpartidas sujetas a derechos específicos, lo que significa que la imposición se determina en función de alguna característica física de las mercancías, euros por unidad de peso, de volumen, de superficie o por número de unidades, etc. El gravamen puede combinar un derecho ad valorem con un derecho específico siguiendo alguno de los esquemas siguientes. El primero es el derecho ad valorem y el derecho específico se acumulan, de manera que la imposición resultante es la suma de ambos. Y el segundo es el derecho específico, que constituye un límite mínimo o un límite máximo, o un límite máximo y mínimo, que esto es banda de imposición, a lo que resulte de la aplicación de los derechos ad valorem.